Casos clave: Roberto Poma, ejecutado por el ERP, y Mauricio Borgonovo Paul, FPL. Método: captura de figuras clave del sector empresarial y político para exigir rescates millonarios. Eso no es lucha social, eso es crimen organizado con un camuflaje de ideología barata. Empezaron rompiendo hogares para supuestamente unir al país. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Escúchame bien. ¿Alguna vez te han contado con voz pausada y romántica la historia del famoso Ejército del Pueblo? Mentiras, puras mentiras diseñadas para adornar un pasado que de romántico no tiene absolutamente nada. Hoy no vamos a leer un libro de texto escolar. Hoy vamos a abrir de par en par las venas de la historia para ver qué tipo de sangre era la que realmente alimentaba esa maquinaria de guerra. Ninguna revolución en la historia de la humanidad es gratis, pero esta la pagaste tú con el sudor que te falta. La pagó tu abuelo con el miedo que le sobraba y la pagó el futuro del Salvador que ellos hipotecaron en mesas de negociación clandestinas. No eran Robin Hood modernos. Quítate esa venda de los ojos. Era una corporación del terror perfectamente aceitada con sucursales ideológicas en La Habana y Moscú, operando bajo una lógica de mercado donde la mercancía era la vida del salvadoreño. ¿Te das cuenta de lo que significa en términos legales y morales que tu supuesto libertador o tu supuesto liberador sea exactamente el mismo que te pone una pistola en el pecho para cobrarte un impuesto? Eso tiene un nombre y se llama extorsión. Quédate conmigo estos 15 minutos porque vamos a desmantelar la estafa maestra. Dime si esto te suena a justicia social o a un frío y calculado negocio de sangre. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Es importante comprender que la lucha no termina con el cese del enfrentamiento armado. Ahí termina la lucha armada. Pero la lucha política, Expediente 1. Capital Semilla y secuestros selectivos, 1975 a 1979. Para entender la magnitud del financiamiento inicial, debemos retroceder a la fase de acumulación originaria. El modelo de negocio insurgente no comenzó con donaciones voluntarias, sino con la industria del secuestro. Casos clave: Roberto Poma, ejecutado por el ERP, y Mauricio Borgonovo Paul, FPL. Método: captura de figuras clave del sector empresarial y político para exigir rescates millonarios. Monto estimado recaudado: $4 millones de la época. Para ponerlo en perspectiva, ajustado a la inflación actual, estaríamos hablando de una cifra que supera los $20 millones en capital de arranque. $4 millones de los años 70 solo para empezar a asesinar. ¿Tienes idea de cuánta pólvora y cuántos fusiles se compran con esa cantidad? Secuestraron la paz de las familias salvadoreñas con un cinismo absoluto para financiar sus primeros pasos. Eso no es lucha social, eso es crimen organizado con un camuflaje de ideología barata. Empezaron rompiendo hogares para supuestamente unir al país. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo de confiar en alguien que funda sus cimientos políticos sobre el trauma psicológico de un secuestro y el asesinato de un rehén? La base del FMLN no fue el amor al pueblo, fue el capital obtenido mediante el terror y no se detuvo ahí. Pero escucha bien, porque una vez que se les acabó el dinero de los secuestros, inventaron el famoso impuesto de guerra, que fue la estocada final al trabajador humilde que solo quería que lo dejaran en paz. Expediente 2.
La institucionalización de la extorsión. Bajo la denominación de impuestos de guerra, la guerrilla estableció un sistema parafiscal en las zonas bajo su control y en los corredores logísticos. Target principal. No solo eran los grandes terratenientes. El sistema golpeó con fuerza a finqueros medianos, transportistas de carga y pequeños comerciantes de pueblos periféricos. Método de recaudo. Coacción directa. Si te negabas a pagar, el siguiente paso era el sabotaje de tu maquinaria, la quema de tus unidades de transporte o, en casos de resistencia persistente, ejecuciones ejemplarizantes por impago a la revolución. Ahí lo tienes, negro sobre blanco. Si tú eras un hombre de trabajo y tenías un camión para llevar comida de un pueblo a otro, tenías que pagarle a ellos para que no te lo quemaran. Si tenías una pequeña finca de café, el fruto de tu esfuerzo no era para tus hijos. Ellos eran tus socios a la fuerza, tus parásitos ideológicos. ¿Te das cuenta de la perversión? El FMLN no liberó a nadie, creó un sistema tributario paralelo basado exclusivamente en el miedo. Le robaron el excedente al campesino, al que decía defender para alimentar a una comandancia que mientras el pueblo aguantaba hambre en los refugios, ellos ya estaban planeando cómo repartirse el botín. Traicionaron al pueblo salvadoreño, convirtiéndolo en su caja chica, en su cajero automático de sangre. Es una ruina moral que todavía estamos pagando en nuestra cultura política. ¿Y de dónde crees que venían los juguetes grandes? Los explosivos, los visores, la logística internacional. De afuera, mi hermano. De los que querían vernos como simples piezas de ajedrez y como esclavos del bloque socialista. Expediente 3. Conexión geopolítica y el nodo Cuba-Nicaragua. El Salvador fue el escenario de una guerra subsidiaria, guerra de poder. El flujo de recursos no era solo monetario, sino logístico y armamentístico. Apoyo estatal externo, suministro masivo de armamento proveniente del bloque del Este, incluyendo la URSS, Alemania Oriental y Checoslovaquia. Puente logístico. El armamento llegaba a Cuba, pasaba a Nicaragua tras el triunfo sandinista y finalmente se filtraba a El Salvador a través del Golfo de Fonseca o rutas terrestres. Caso documentado. La campaña internacional Armas para El Salvador. Solo en una red de solidaridad en Alemania Occidental se recaudaron 4,7 millones de marcos alemanes destinados a logística militar. Haz la cuenta, casi 5 millones de marcos alemanes de una sola red. Multiplica eso por todos los comités de solidaridad en Europa y Norteamérica. Escúchame bien, con esos oídos bien abiertos. El Salvador no estaba en una simple guerra civil interna. Nuestro suelo era un campo de tiro para los intereses imperiales de la ex Unión Soviética. El FMLN vendió nuestra soberanía nacional por un puñado de fusiles AK-47 y uniformes de lona. ¿Dónde quedó el supuesto orgullo salvadoreño cuando los comandantes recibían órdenes directas de asesores nicaragüenses y cubanos que ni siquiera conocían nuestras calles? Traicionaron nuestra bandera para arrodillarse ante las ideologías extranjeras que solo buscaban expandir su tiranía. Y mientras los jóvenes campesinos engañados con promesas de tierra morían desangrados en las faldas del cerro de Guazapa, los jefes, ellos estaban por ahí en Managua o La Habana, negociando su entrada triunfal al sistema democrático que tanto juraron destruir. Pero antes de negociar, decidieron que si el país no era de ellos, no sería de nadie. Expediente 4. Estrategia de desgaste y sabotaje nacional. 1982 a 1983. Para forzar una negociación política desde una posición de fuerza, la estrategia financiera incluyó la destrucción sistemática del patrimonio económico del país. Objetivos estratégicos. Puentes de conectividad vital, torres de alta tensión, subestaciones eléctricas y redes de telecomunicaciones. Impacto económico. Se estima que el sabotaje provocó pérdidas por miles de millones de dólares, paralizando la industria nacional y privando de servicios básicos a la población civil más vulnerable. Derrumbaron el Puente de Oro para dejarnos aislados y en la miseria.
volaron las torres de luz para que tus hijos, los hijos del pueblo que decían amar, tuvieran que estudiar a oscuras con candelas como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Eso te suena a defensa del pueblo o te suena a la pataleta de un psicópata que destruye lo que no puede poseer? Cada acto de sabotaje no era un golpe al imperio, era un clavo más en el ataúd de nuestra economía y de la calidad de vida de la gente trabajadora. La gran traición histórica fue esa: destruir sistemáticamente lo que el salvadoreño humilde construyó con décadas de sudor y sacrificio, solo para forzar una revolución que la mayoría del país no pidió. Y mira cómo terminó el chiste. Es la ironía más cruel de nuestra historia. Los mismos que quemaban alcaldías y destruían registros civiles terminaron años después sentados en esas mismas oficinas, cobrando sueldos de lujo pagado por tus impuestos. ¿Te das cuenta de la estafa maestra? Nos cobraron la destrucción y luego nos cobraron la reconstrucción. Escúchame bien, porque los defensores del caos, esos que todavía tienen la cara de salir a defender lo indefendible, intentarán decirte que no tenían otra opción, que el sistema los obligó. Vamos a aplicar la técnica del Stillman y vamos a poner su mejor argumento sobre la mesa para que veas que no te miento y que mi lógica es impecable. Ellos dicen que el pueblo sumido en la miseria y la opresión se lanzó de forma orgánica, como un volcán en erupción. Argumentan que la solidaridad internacional no era geopolítica, sino una respuesta humanitaria de las almas nobles del mundo ante la injusticia del Estado salvadoreño. Aseguran que el control territorial no era extorsión, sino una forma de proteger al campesino de los abusos. Pero aquí viene la demolición lógica con la verdad en la mano. ¿Cómo puedes decir que proteges al campesino si le quitas su cosecha de maíz y frijol para alimentar tu columna guerrillera, dejándolo a él y a sus hijos con el estómago vacío? ¿Te das cuenta de la hipocresía suprema de usar el hambre del pueblo como combustible para tu maquinaria de guerra? Expediente 5. Control territorial y extracción forzosa, 1984 a 1985. En las llamadas zonas liberadas, la economía era estrictamente extractiva y centralizada por la comandancia local. Método: recolección forzosa de granos básicos, cuotas de crianza de animales de corral y control total de la comercialización del café en zonas de conflicto. Consecuencias: desabastecimiento civil crónico. El campesino no era dueño de su producción, era un siervo de la organización insurgente. Eso no es justicia, es robo con el permiso de una bandera roja, bajo la excusa barata del bien común. Pisotearon el principio más sagrado de la libertad humana, el derecho a la propiedad privada. ¿Te das cuenta? El campesino sudaba la gota gorda bajo el sol, arriesgando su vida entre minas y balas, para que un comandante con botas nuevas decidiera quién comía y quién no. El trabajador merece el fruto de su esfuerzo, que su propiedad es la extensión de su libertad. Pero el FMLN prefirió el colectivismo rancio, ese que solo genera ruinas morales y estómagos que rugen de necesidad. Y mientras tanto, mira ese dato de las remesas militantes. Porque aquí la traición no solo fue local, cruzó fronteras y cruzó océanos. Expediente 6. Las redes internacionales de recaudación. El FMLN operó una de las redes de diplomacia paralela más sofisticadas de América Latina. Canales, comités de solidaridad en Suecia, Francia, Alemania y México. También infiltración en sindicatos extranjeros y ONGs de fachada. Destino de los fondos. Una parte considerable no llegaba al frente de batalla. Se utilizaba para el mantenimiento del aparato político diplomático, oficinas de lujo, viajes internacionales y estancias prolongadas de los cuadros dirigentes en el extranjero. Escucha esto porque te va a hervir la sangre. Mientras tú o tu padre estaban en el monte durmiendo entre el lodo y los mosquitos, aguantando el plomo de los enfrentamientos, ellos vivían como reyes en las colonias más caras de San Salvador. Tenían hasta oficinas diplomáticas que envidiaría cualquier embajada real, pagada con el dinero de la solidaridad de europeos ingenuos que creían estar financiando escuelas sin explosivos. ¿Cómo puedes tener el descaro de hablar de la lucha popular desde el lobby de un hotel de 5 estrellas
estrellas en el extranjero. Traicionaron a sus propias bases, a sus propios combatientes, enviándolos al matadero como carne de cañón, mientras ellos hacían relaciones públicas y brindaban con vino caro por la victoria final. Es una interrupción de patrón necesaria para tu cerebro. No eran combatientes por la libertad, eran gestores de un negocio sangriento y transnacional. Y prepárate, porque cuando vieron que no podían ganar por las armas, decidieron lanzar la ofensiva final, no para ganar el país, sino para subir su precio en la mesa de negociaciones. Expediente 7. La logística de la ofensiva hasta el tope, 1989. La mayor operación militar urbana de la guerrilla fue posible gracias a una acumulación sin precedentes de recursos externos. Origen del arsenal, introducción masiva de misiles tierra-aire, SAM-7, y armamento pesado proporcionado por regímenes socialistas en crisis. Estrategia, usar los barrios densamente poblados de San Salvador como escudo humano. Impacto, destrucción masiva de la infraestructura urbana de la capital y una cifra de pérdidas civiles que rompió todos los récords anteriores del conflicto. Esa ofensiva fue el clavo final en el ataúd de nuestra paz social. No les importó un bledo convertir las calles de San Salvador en un cementerio a cielo abierto con tal de ganar un mísero punto de ventaja en una hoja de papel de negociación. ¿Te das cuenta de la frialdad sociopática de quienes planifican el caos absoluto desde la seguridad de sus búnkers protegidos? Traicionaron la vida, traicionaron el concepto mismo de familia y traicionaron el futuro de nuestra patria. Pero espera, porque si crees que esto terminó con los fusiles, estás muy equivocado. El gran truco de magia del financiamiento apenas estaba mudando de piel para entrar en los años 90. La pregunta que debería quitarte el sueño esta noche es: ¿dónde terminó realmente todo ese dinero y esa infraestructura cuando se firmó la paz? Escúchame bien, porque aquí es donde el telón cae y la verdad te golpea la cara con la fuerza de un huracán. Llegamos a 1992, el año que por arte de magia política la sangre se convirtió en votos y los fusiles se transformaron en cheques de la deuda política. Nos vendieron los acuerdos de paz como el nacimiento de la democracia y como el fin del odio. Pero para la cúpula dorada del FMLN, la paz fue simplemente el inicio de la gran liquidación de activos. ¿Te das cuenta de la jugada? Los mismos que pasaron décadas quemando el país y dinamitando su economía, ahora pedían permiso y financiamiento estatal para administrarlo. Mira cómo se transformó su economía de guerra en una economía de partido hambrienta de poder. Expediente 8. La transición al capitalismo de Estado, 1992 a 1994. Tras la desmovilización, el FMLN no desapareció como estructura económica, sino que se integró al sistema que antes combatía. Activos, desmantelamiento de arsenales que fueron vendidos o traspasados a otras redes, y la legalización de propiedades obtenidas durante el conflicto. Nueva fuente de ingresos. Acceso directo a los fondos del Estado a través de la deuda política y salarios de funcionarios públicos, diputados y alcaldes. ¡Increíble! El mismo Estado al que quisieron destruir terminó pagando sus facturas de propaganda y sus vallas publicitarias. Traicionaron la memoria de cada joven que quedó enterrado en el monte por un ideal de justicia que ellos vendieron al mejor precio. El comandante pasó del uniforme de fatiga manchado de tierra al traje de sastre italiano sin escalas y sin remordimientos. ¿Dónde quedó la famosa redistribución de la riqueza que predicaban en los cerros? Te lo diré yo. La riqueza se redistribuyó, pero solo hacia sus cuentas bancarias personales y hacia sus nuevas empresas de cartón. Escúchame bien, porque el colectivismo siempre, sin excepción, termina con una élite gorda y un pueblo flaco. Es una ley universal de la economía que ellos aplicaron con una maestría técnica envidiable. Expediente 9. La culminación del modelo. Alba Petróleos. La fase final del financiamiento del FMLN ya no vino del bloque del Este, sino del socialismo del siglo XXI. Caso referencial. Creación de Alba Petróleos de El Salvador con fondos provenientes de PDVSA, Venezuela. Hallazgos.
investigaciones por el desvío de cientos de millones de dólares hacia empresas offshore, préstamos impagables a dirigentes del partido y una estructura diseñada para el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. Ahí tienes el resultado final de décadas de supuesta lucha. Pasaron de cobrar el rústico impuesto de guerra en las veredas de Chalatenango a gestionar miles de millones en redes oscuras con dictaduras extranjeras modernas. Traicionaron la confianza de su pueblo entero que solo quería paz, libertad y trabajo honrado. La verdadera traición histórica no fue solo la guerra en sí, fue usar la paz como una máscara para seguir robándole el futuro a las nuevas generaciones de salvadoreños. Pero escúchame bien, El Salvador ha despertado. El gigante ha abierto los ojos y ya no nos compra el discurso barato de los que financiaron el terror con la sangre de nuestros hermanos. La libertad se defiende con la verdad desnuda, no con el camuflaje de los traidores que hoy pretenden darnos lecciones de moral. La Biblia, en su sabiduría eterna, nos dice en Proverbios capítulo 10 que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Aquellos que edificaron su casa política sobre los cimientos de la extorsión, el secuestro y el engaño, hoy están viendo cómo el viento derriba los muros de la mentira. La historia de El Salvador es la prueba viviente de que el mal pueda disfrazarse de liberación. Pero al final, solo la justicia real, el respeto a la vida y la propiedad privada garantizan la verdadera dignidad del hombre. Y tú que me has acompañado en este análisis profundo, ¿qué piensas de todo esto? ¿Vas a permitir que los mismos que financiaron la destrucción de ayer vuelvan a contarte cuentos de hadas sobre el mañana? ¿O vas a ser tú quien defienda la paz que nos costó décadas recuperar de las garras de los que nunca amaron a esta patria, sino a sus propios bolsillos? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Es posible que la guerra nunca haya terminado realmente, sino que solo haya cambiado de moneda, o de lenguaje, o de verdugos? No lo sé. Te leo en los comentarios. Política y fe, vista de otra manera. Casos clave. Roberto Poma, ejecutado por el ERP, y Mauricio Borgonovo Paul, FPL. Método. Captura de figuras clave del sector empresarial y político para exigir rescates millonarios.